Entonces, diríamos que la dispensación de la promesa va, pongamos acá promesa, así, pongámosla con rojo. Bueno, posteriormente Dios le da a la nación de Israel el pacto de la ley. Esto es en el 24, en Éxodo 24, y esa ley se agrega a la promesa. Ese pacto de la ley se agrega a la promesa. Se agrega la ley a la promesa. Entonces pongamos acá pongamos acá ley. Y que incluso hemos visto en los videos anteriores cómo esta ley incluso va hasta el libro de los Hechos, ¿cierto? Bueno, entonces quería recordar eso. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, entre los versos 25 y 27, Dios decreta una ceguera, ya que recordando que en Jeremías Dios había prometido, vamos acá, prometido el nuevo pacto que está en Jeremías 31, entre el verso 31 y 34. Cuando comienzan los evangelios, Dios comienza a ofrecer ese nuevo pacto a través de Juan Bautista, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, los 70. Ese pacto es ofrecido incluso a través de todo el periodo del libro de los Hechos. Este evangelio del reino, o sea, este reino es ofrecido por Pedro, después por Pablo, por todos los apóstoles. Y entonces, como la nación no recibe la oferta del reino en Hechos 28, entonces Dios decreta un enseguecimiento. Vamos acá en el 28, Hechos 28. Bueno, entonces al ser enseguecida la nación, Dios envía su salvación a las naciones. Entonces ahí es donde yo quería explicar algo. Entonces, sabíamos que acá pusimos que en Génesis 12, esto acá es Génesis 12, Dios le da la dispensación de la promesa a Abraham. Entonces acá vamos a poner acá, pongámoslo vamos a ver si el negro funciona, para poner que desde que Dios le da a Abraham la dispensación de la promesa, entonces Israel ya estaba destinada a ser la nación escogida por Dios para ser el canal de bendición para todas las naciones. Vamos acá, vamos a ver si me lo puedo escribir, creo que no, se secó. Entonces Israel, pongámoslo acá, mejor con este, pongámoslo así, Israel, lo distribuimos así, Israel. Entonces Israel fue, lo puse acá más o menos desde Éxodo, porque cuando sale el pueblo de Egipto es cuando se constituye la nación. Entonces la nación de Israel fue el canal de bendición durante el Antiguo Testamento, y entonces antes de ser Israel la nación escogida, entonces teníamos acá que Dios era el Dios de todas las naciones. Pero cuando llama a Abraham, ya Dios se llama el Dios de
escoge a esta nación y entonces es ella su nación escogida. Acá en Hechos 28, cuando ya Dios se divorcia, lo cual había hecho o se había separado ya de Israel varias veces durante el Antiguo Testamento debido a la desobediencia de la nación al no cumplir el antiguo pacto. Entonces, cuando envía su salvación a las naciones, quiere decir que aquí vuelve a hacer esta dispensación en la que estamos, sería la dispensación de la gracia de Dios. Sería la dispensación de la gracia de Dios. ¿Cierto? En que es una dispensación que Dios dirige a las naciones. Entonces ya Dios no se está entendiendo con Israel como canal de bendición, sino que viene siendo a través del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Como que se me están acabando todos. Viene siendo a través del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la dispensación en la que estamos ahora. Si leemos, o como ya hemos leído en el capítulo 3, a la carta de los Efesios, vemos cómo es una dispensación o un ministerio que da Dios a Pablo para las naciones. Valga la aclaración para explicar cómo el apóstol Pablo durante el periodo de los Hechos él tenía todavía un ministerio para la nación de Israel, como voy a explicar en el siguiente video, citando un verso donde vemos que Pablo predicó el evangelio, ofreció el reino a la nación de Israel, predicó también a las naciones, es decir, tuvo un ministerio por fuera de la nación de Israel, donde él predicaba a los judíos y también a los gentiles. Por eso se llama un ministerio que él tuvo hacia la incircuncisión, o sea, hacia las naciones. Pero lo que él estaba ofreciendo era el reino. Valga la oportunidad para aclarar que Dios a los gentiles les ofrecía el evangelio de la gracia de Dios, en el que ellos no tenían que obedecer la ley como los demás creyentes judíos sí lo hacían en la iglesia de Jerusalén. En el siguiente video voy a leer un verso en el que vemos cómo Pablo durante el periodo de los Hechos él predicaba el evangelio del reino y su ministerio era para la nación de Israel. Solo después, pero ya cuando termina este periodo de los Hechos y Dios decreta esta ceguera en la nación de Israel, Dios le revela al apóstol Pablo esta nueva dispensación, este misterio que había mantenido secreto y en el cual Dios le revela el cuerpo de Cristo, la dispensación de la gracia de Dios y el evangelio de nuestra salvación. Entonces este esquema lo quiero hacer para que veamos, analicemos y podamos comprender cómo ha habido un cambio de dispensaciones desde el libro de Génesis. A propósito, entre Génesis 1 y 12 pasan 2000 años. Entre Génesis 12 y Hechos 28, que es cuando se declara la ceguera, después de que Dios había dedicado todo el Antiguo Testamento para la nación de Israel y cómo ella era el canal de bendición, o sea que las demás naciones tenían que hacerse judías para recibir esas bendiciones de Dios y poder entrar al reino milenial. Entonces, después de Hechos 28, ya llevamos casi 2000 años en la dispensación de la gracia de Dios, o sea que son 6000 años. Más adelante voy a hablar un poco sobre estos datos. Voy a interrumpir acá para continuar con algunos versos sobre esta dispensación de la gracia de Dios y lo importante que es que podamos distinguir esta dispensación de las demás escrituras para no llegar a confundirnos o
interpretar mensajes que no corresponden para nosotros hoy en día. Y bueno, voy a seguir analizando unos textos que tengo acá, donde podemos comparar cómo en las mismas cartas de Pablo y de los demás apóstoles vamos a poder comprender cuáles cartas pertenecen a la dispensación anterior y cuáles pertenecen a la dispensación de la gracia de Dios, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Y por último, quisiera terminar leyendo una cita que tengo que averiguar quién es el autor, donde él dice que voy a borrar acá y la voy a escribir porque me pareció muy interesante. En el próximo video les digo quién es el autor, pero me gusta mucho y dice más o menos así la cita. La voy a escribir acá, si me queda pues algún marcador bueno. Dice así: el estudio de la palabra de Dios es el estudio de las palabras de Dios. Me parece muy interesante esta cita porque sabemos que las Sagradas Escrituras son la inspiración del Espíritu Santo, y entonces son esas palabras las que debemos tener cuidado en estudiar etimológicamente, de acuerdo al contexto, y darle la suprema importancia, tratando de no colocar nuestra propia interpretación, incluso no consideren ni la explicación que yo les he dado, sino que la palabra de Dios interpretada y correctamente dividida es lo que debe ser nuestra autoridad sobre cualquier interpretación personal, ya sea de la tradición o de cualquier maestro, como en el caso mío, que estoy tratando de explicar lo que he entendido, pero quería traer esta cita que la puse con rojo porque he tenido problemas con los demás marcadores. Muchas gracias.